Hola, mi nombre es Jimena Rodríguez Fernández y expondré este tema tan interesante que es partidos políticos relacionados con la corrupción y las malas prácticas. Bueno, en este caso, en México en muchas ocasiones utilizamos las políticas públicas para tratar de solucionar el tema de la corrupción y de las malas prácticas. Pero muchas veces no funciona, puesto que la gente con mucho poder y dinero siempre sobrepasa esto, tanto las leyes jurisdiccionales que existen como las políticas públicas que se crean frente a determinados problemas públicos, como puede ser en este caso la corrupción y las malas prácticas. Bueno, este tema es de gran interés, puesto que los partidos políticos y también en las campañas políticas, en la mayoría de los casos no existe transparencia, se compran votos, se compran las casillas de votaciones o en muchos casos también las roban inclusive. Y en México la mayoría de las veces el candidato con mayor dinero y con poder político y con relaciones sociales es el que gana la candidatura. Entonces es muy interesante este tema. Creo que acá es muy interesante destacar dos conceptos, que es el dinero y el poder. Y el siguiente caso que mencionaré es un caso que pasó en el estado de Puebla. En 2018 hubieron elecciones para gobernadores y salió ganadora Marta Erika Alonso, que fue la primera gobernadora en el estado de Puebla, mujer. Y bueno, hubo muchos problemas porque mencionaban que no había sido una candidatura recta y que había sido comprada la gobernatura y todo eso. Entonces habían mencionado que había un robo de urnas y que había tiroteos. Y bueno, el INE, que es el órgano constitucional autónomo a cargo de las elecciones en México, validó el triunfo de la candidata, que es del partido político PAN, Partido de Acción Nacional. Y hay un partido que es el contrario al PAN, que se llama Morena. Y bueno, ese partido hizo muchas manifestaciones, pero pues nunca obtuvo ninguna respuesta. Y se cree que mandaron a derribar la avioneta de Marta Erika Alonso. Pues ese mismo año, el 24 de diciembre del 2018, se desplomó la avioneta en la cual se encontraba ella y su esposo, cuyo nombre era Rafael Moreno Valle. Fue muy sospechoso y se cree que la corrupción fue la que terminó con su vida y con la de su esposo, pues eh, fue tiempo después de que se hubieran manifestado los de Morena en contra de que esto hubiera ganado su gobernatura y se mostraron muy inconformes y como no les dieron ninguna solución, poco tiempo después pasó esto. Y bueno, también fue que se abrieron investigaciones, pero nunca se llegó a nada. La autoridad se mostró sumamente negligente y nunca se dio como por resuelto el caso. Entonces por eso se cree muchísimo que fue a base de la corrupción y sobre todo del partido político Morena, porque el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el que creó el partido político Morena. Entonces por eso se cree que tiene muchísimo impacto en México y muchísimo poder en México. Es el partido con más personas apoyándolos y hay mucha gente del narcotráfico y de la delincuencia organizada involucrada en el partido político. Bueno, las fotografías que yo les quisiera mostrar son las siguientes. En esta podemos ver que están intercambiando dinero por algún, no sé, como por algún favor político, en este caso yo lo mencionaría. Y en yo me quisiera referir a que este es el candidato que salió favorecido y pues bueno, ese candidato es el que puede tener todo el poder dentro del estado o dentro del país en el caso del presidente. A continuación les pondré un video que se me hace sumamente interesante, que es, bueno, de cuando fue la muerte de Marta Erika.
se desplomó hace un par de horas una aeronave en la que se confirma que las 2 víctimas mortales es la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle. Los hechos tienen lugar aquí en el cerro de la Chimenea del Chacuaco, en el municipio de Coronango. Desde que cayó la avioneta se movilizaron los cuerpos de emergencia al lugar, el cual está acordonado. Hay una fuerte movilización tanto policíaca como de los cuerpos de emergencia. Este lugar está bastante acordonado, las autoridades se encuentran realizando los peritajes y pues bueno, la actualización es esa, que sí son más bien las víctimas mortales, la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. ¿La avioneta te han informado de dónde salió, hacia dónde se dirigía? Parte también de las autoridades de este municipio han dado a conocer sobre los operativos que están realizando, pues ya de rescate de los restos de esta avioneta y pues también de los cuerpos. La avioneta habría salido del helipuerto de Puebla con dirección a Huejotzingo, nos informan aquí las autoridades municipales. No se tiene precisamente amarrado bien el lugar exactamente al que se dirigían, pero sí salieron del helipuerto de la ciudad de Puebla. Te puedo comentar que la aeronave quedó completamente deshecha. Obviamente los restos de las víctimas pues estarían siendo sacados de aquí en unas par de horas más, porque te comento, el fuego de la avioneta que quedó calcinada tiene un par de... Un ejemplo de la corrupción que existe en México, un partido inconforme fue el cual acabó con la vida de una gobernadora y de su esposo, que fue el exgobernador también de Puebla. Y bueno, nunca se dijo oficialmente que había sido a causa de la corrupción, pero desde mi análisis y mi perspectiva, creo que no es el primer ejemplo que pasa de acuerdo a esto. Entonces creo que es muy interesante esta situación y cómo la corrupción existe en tantas esferas de la sociedad. Muchas gracias.